no llega? Digo, la pregunta mía es, a veces no llega Jesús, Liz. Él llega siempre. Llega siempre. Lo que ocurre es que en nuestras interpretaciones humanas, dentro de las expectativas que nosotros nos ponemos, dentro de los diseños humanos que nosotros hacemos y que no hay un cumplimiento de acuerdo a como nosotros mismos lo hemos determinado, creemos que fue que Jesús no llegó. Oye. Pero Jesús absolutamente siempre llega. Y tal vez en esta mañana hay personas que se sienten así. Robertito, Moraima, Juan Carlos, personas que sienten que Jesús no llegó a esa sala del tribunal, que Jesús no llegó a esa sala de operaciones, que Jesús no llegó a ese accidente automovilístico, personas que sienten que Jesús no llegó al día ese que se hicieron el sonograma y hubo una interpretación de lo que se estaba viendo dentro de ese estudio. Hay personas que sienten que Jesús no llegó cuando tenían la esperanza de que el esposo o la esposa les dijera que le iban a dar una oportunidad al matrimonio. Algunas personas sienten que Jesús no llegó cuando ese hijo o esa hija comenzó a utilizar sustancias. Hay personas que sienten que Jesús no llegó cuando le dieron la carta de despido. Que sienten que Jesús no llegó. Y así mismo se pudieron haber sentido Marta, María y Lázaro cuando Jesús estaba en otra aldea. Estos amigos del Señor lo mandan a buscar ante la gravedad de Lázaro y Jesús envió el mensaje de que no iba. Vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetir eso otra vez. Y Jesús envía el mensaje de que no iba. Pero, como pasa en el amor, la misericordia, la gracia y el favor de Dios, casi siempre Dios envía el mensaje de por qué no va. No voy a llegar, pero te envío el mensaje de por qué no voy. Esto no es para muerte, esto es para vida. Esto es para que el nombre del Padre sea glorificado. Y precisamente esa palabra es la que queremos vertir sobre tu alma hoy. Porque cuando estamos viendo unos capítulos bien interesantes de la historia, pero no estamos teniendo aún la oportunidad de mirar hacia la última página del libro. Y estamos viendo ese panorama desorganizado, incompleto, lo vemos turbio, lo vemos oscuro, en un sentimiento de desesperanza. Por supuesto que nos podemos turbar cuando recibimos el mensaje de Jesús, no llego, no voy. Cuando finalmente Jesús llega hasta donde Marta, María y Lázaro vivían, Lázaro había muerto. Entonces dice la Biblia que la primera que le salió al encuentro fue Marta. Recordemos que estas mujeres eran mujeres diferentes en la forma de ser. Ellas eran distintas en el temperamento. Aparentemente Marta era colérica, tal vez con unas pinceladitas de sanguínea en el manejo de los impulsos, en el control de los impulsos. Recordemos que ya tenemos la narración de cuando Jesús la había visitado en la casa. María fue la que se arrojó a escuchar al maestro, mientras que Marta era la que estaba afanada. Y Jesús le hace el señalamiento que estaba afanada con muchas cosas y que la que había tomado la mejor parte había sido María. Así que cuando Jesús llega a la aldea, ya Lázaro muerto, la primera que reacciona fue Marta. Pero también a mí me llama la atención que destaca que mientras Marta le sale al encuentro, María se queda en la casa. Y eso puede dar pie a dos interpretaciones. Pudo haber sido un acto de rebelión a Jesús. Pues Marta que lo reciba, yo me quedo aquí en la casa. O también como una reacción natural de lo que ocurre en los procesos de pérdida. Tristeza, aislamiento,
desolación. Toda persona que nos ve o nos escucha que ha pasado depresión por pérdida sabe que la persona se moteta, se encierra. Y Marta, cuando le sale al encuentro a Jesús, que vemos algo muy bueno y que puede servir como una herramienta útil para gente linda que nos esté escuchando hoy, que siente que Jesús no llegó. Aunque Jesús no había llegado, Marta va donde Jesús porque sabe que Él es a quien se puede acudir para manifestar qué es lo que sentimos. Qué extraordinario es contar con ese lugar, los pies del Señor, para nosotros poder expresar todo nuestro dolor, todas nuestras frustraciones, lo que se ha salido de nuestra razón, todo lo que no entendemos, todos nuestros miedos, todos nuestros temores. Aun cuando es un reclamo con coraje. Aun cuando puede ser un reclamo con coraje. Porque el de ella tenía coraje. Si hubiese estado tenía aquí, coraje. Lázaro no hubiese muerto. O sea, le está haciendo un reclamo. O sea, que el Señor está ready, aun cuando estamos enfogonados con Él y nos desahogamos molesto. Él está ready. Y una de las cosas más extraordinarias es que está ready porque nos entiende. Que es uno de los argumentos principales del libro del perfil psicológico de Jesús. Esto fue una de las características que nosotros más encontramos en el análisis del estudio emocional de nuestro amado Señor Jesús. Como Él lo vivió todo en el campo emocional, como dice el autor del libro de los Hebreos, que tú y yo tenemos un sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, que puede compadecerse de nosotros porque Él lo vivió todo. Jesús conocía lo que era la frustración y Jesús conocía lo que es el coraje. Claro que sí. Y cuando nosotros vamos así como Marta delante de Él, Él sabe también lo que es sentir que el Padre Celestial le abandonó. Porque eso fue lo que Jesús dijo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando nosotros vamos con sentimientos de que Él no llegó y de que nos abandonó en una situación, Jesús entiende perfectamente esa sensación. Él sabe de lo que hablamos. Él sabe perfectamente de lo que estamos hablando y siente empatía por nosotros. Porque escúchalo bien, con todo amor, en esta hora para tu vida. Todo lo que tú has vivido, lo que estás pasando y lo que pasarás, puedes ir delante de Él, porque Él lo vivió, pero también lo superó y lo triunfó. Tuvo victoria sobre eso. Y así mismo como Él tuvo victoria, la tenemos nosotros, porque nuestra victoria es a través de Él. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, cuando Marta le hace el reclamo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. O sea que nos establece claramente cuál era la expectativa que ellas tenían. O sea, realmente ellas tenían la expectativa de que si Jesús llegaba a la escena, Él iba a sanar a Lázaro. Ya estas mujeres habían sido testigos del poder del Señor, de lo que Él había hecho en sanidad. Ellas lo creían, como tal vez lo había estado creyendo tú. O lo has creído tú y sientes que estás mirando para el norte, no ves nada, miras para el sur, no ves nada, miras para el este, el oeste, no ves nada, no estás viendo que el Señor llega al lecho de sanidad. No llegó. Pero la respuesta del Señor fue precisa y concreta. Él resucitará. Luego también le sale al encuentro María, o sea que finalmente también María sale y le hace exactamente el mismo reclamo que le había hecho Marta. Aunque estas mujeres eran diferentes en la forma de ser, aunque eran diferentes en el temperamento, sentimentalmente expresaron lo mismo. Le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no se hubiera muerto. Y ahí pasa algo bien especial que nos conecta con la humanidad del Señor. Primero fue que Él sintió compasión.
Qué bueno que el Señor nos escucha con compasión. Amén. Demasiado. Con compasión. No reacciona de la misma manera que nosotros. Ni reclamos, ni señalamientos. Dice que cuando la vio así y vio a los que estaban allí, se compadeció de ellos. Él sintió tristeza por la tristeza que ellos estaban teniendo ante esa pérdida. Y aparece el texto que se considera el más corto de la Biblia: Jesús lloró. Y Jesús llora en ese momento. Que qué bueno que Jesús se dio el permiso de llorar públicamente, siendo hombre, en ese contexto cultural e histórico, que se dio permiso de llorar siendo un rabí, para que eso quede registrado en las Sagradas Escrituras, para que tú y yo sepamos que tenemos permiso de llorar, que podemos llorar, porque a mí me preocupa mucho. Yo creo que de alguna manera esto lo habíamos traído anteriormente en el segmento, pero vale el esfuerzo dentro de esta enseñanza volverlo a repetir. A mí me preocupa mucho la idea de que si se sufre o si se llora, que eso dice algo sobre si tengo fe o no tengo fe, que eso dice mucho de mi espiritualidad o de mi no espiritualidad. O de si amabas o no amabas. Si amaba o no amaba. Que dice mucho de si soy una persona fortalecida o si soy una persona débil. Y tengo que decir que ocurre mucho con personas que aman a Dios, que tienen conocimiento bíblico, que están activamente en el servicio del Señor, y que cuando llegan a una oficina terapéutica en depresiones mayores, nos damos cuenta que es que por mucho tiempo estuvieron reprimiendo lágrimas y sentimientos porque ellos no se sentían con el derecho de llorar, o les preocupaba el que si lloraban, que eso podía decir de la medida de su fe. Pero qué bueno que el Señor muestra: yo Jesús lloré. O sea, lo manifestó, lo dejó salir hacia afuera. Y dejar salir hacia afuera el dolor, las frustraciones y las lágrimas son importantes. Las lágrimas que no se derraman se van a convertir en otra cosa, que pueden ir en detrimento de la salud y de otras emociones. Miren, hay depresiones que son hasta con rasgos psicóticos. Las personas empiezan a ver cosas donde no las hay, comienzan a escuchar cosas donde no las hay, y son personas que siguieron acumulando eso. Los ataques de pánico son depresiones acumuladas, porque por algún lugar la persona tiene que sacar eso hacia afuera. Inclusive hay casos donde la persona, por acumulación de estados emocionales, sin tener esa oportunidad de canalización, han caído desmayadas al piso. O sea, el cerebro, en este perfecto funcionamiento que tiene nuestro cuerpo, da una señal de shutdown y aprieta un botón de off. Es la forma de protegerse. Es la forma de protegerse. De no seguir aguantando, acumulando más. Interesante. Tiene que somatizar el cuerpo. Lo va a echar hacia afuera. Lo va a canalizar de alguna manera. Es igual cuando se llega a la catarsis, ¿verdad? También. Exacto. Sí, que todos alrededor se quedan, pero ¿por qué está reaccionando de forma así, tan histérica, sin control? Pues por todas las lágrimas que nos derramo. Algunas personas en terapia, muy lindas, me dicen: Liz, pero porque yo estoy sufriendo tanto ahora por esta situación, si yo he sido tan fuerte por tantos años, ante experiencias que han sido mucho más fuertes que estas, porque ahora yo me he descompensado totalmente? Y yo les digo: precisamente por eso, porque fuiste fuerte por demasiado tiempo. Así que te invitamos a darte el espacio y la oportunidad de ser humana, de ser humano, como Jesús también se dio la oportunidad. Y dice, sobre todo en el Evangelio de Juan, porque este es uno de los milagros más poderosos que Jesús hizo, es de los milagros más estudiados y está revelado en distintos evangelios.
Juan destaca que Jesús se turbó también. Además de sentir compasión, habló turbado. Mira qué tremendo. Y turbado dijo, ¿dónde está el cuerpo? Repasamos también que Marta vino al Señor a decirle también todas las imposibilidades de que pudiera ocurrir el milagro de la resurrección. De hecho, cuando Jesús le dijo, Él resucitará, ella comienza a argumentarle, sí, yo sé que Él va a resucitar, ¿verdad? En la resurrección eterna de los muertos. O sea, no entendió lo que el Señor le quería decir. Le trae el argumento también, Marta, pero como si lleva 4 días que se murió y ya hiede, ya el cuerpo tiene mal olor. Pero ante todas esas cosas, Jesús iba directo, ya establecido, porque es que Jesús ya sabía. Desde antes de él no llegar, desde que él no llegó a la escena, exacto, ya Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar. O sea que Jesús no lloró porque Lázaro se había muerto. Él sabía que él iba a resucitar. Exacto. Hasta que se posiciona frente al sepulcro y da la orden, Lázaro, sal fuera, y ese muerto vuelve a la vida. O sea, que tenemos que argumentar que Jesús no llegó a la escena porque se iba a manifestar algo mayor. Así es. Y así es para tu vida hoy, donde sientes ese vacío, donde sientes que no está la manifestación del Señor. Hay gente que nos escucha que tiene coraje con el Señor porque no ha llegado a la escena. Es importante que tú te abraces, que tú te agarres de la esperanza. Todo lo que has vivido, lo que ha pasado y lo que no ha pasado, lo que estás viendo y lo que no estás viendo, es para que la gloria del Padre sea manifestada. Señor. Es porque habrá de revelarse algo mayor. Liz, muchos de los que nos sintonizan necesitan hacer una cita contigo porque están en un proceso y están diciendo Jesús no llegó, se quedó, y reconocen que, ¿verdad? Pueden a nivel profesional recibir una ayuda de parte tuya para poder entender todo lo que les está pasando a nivel personal y tal vez familiar también. ¿Cómo te consiguen? Claro que sí, pueden comunicarse con nosotros al 396-8307, 396-8307. Te recordamos que también estamos disponibles para ir a tu iglesia o a tu empresa y que busques nuestros libros de sanidad interior. Vive libre, vive feliz, el perfil psicológico de Jesús y lo que la pérdida no te puede quitar. Excelente. Para terminar el tema, Samuel Hernández, Jesús siempre llega a tiempo.